Dos pequeños cachorros de pastor alemán quedaron suspendidos y congelados bajo el porche de una cabaña de montaña mientras la tormenta de nieve ahogaba sus lamentos, sus diminutos cuerpos endurecidos por el hielo, mientras que a kilómetros de distancia, un ex Navy SEAL retirado y su veterano compañero canino percibieron el cambio en el viento y se encaminaron de regreso hacia el sonido que el invierno intentaba sepultar. Si esta historia te conmueve y crees que ningún ser es olvidado jamás, ni siquiera en la tormenta más cruel, escribe la palabra amén en los comentarios, como una oración silenciosa por cada vida que aún aguarda ser hallada. El invierno se había instalado profundamente en las montañas Apalaches de Virginia Occidental, no con violencia repentina, sino con un peso paciente e implacable, el tipo que se filtraba suavemente entre las ramas de los pinos, las vigas de madera y los huesos de todo aquello que permanecía demasiado tiempo bajo él. Y la nieve de aquella mañana reposaba espesa e inmóvil sobre el angosto saliente donde una vieja cabaña se alzaba en soledad. Su techo cedía levemente bajo la acumulación, sus ventanas opacadas por la escarcha, su chimenea liberando apenas el más tenue hilo de humo hacia el cielo gris pálido. Thomas Walker había elegido ese lugar porque no le exigía nada. El bosque no demandaba conversación. La nieve no esperaba perdón, y el tiempo allí discurría con tanta lentitud que los recuerdos podían dejarse de lado y retomarse únicamente cuando él lo permitía. Tom rondaba los 40 años, alto y de espaldas anchas, su postura inconfundiblemente militar incluso en la soledad, aunque los bordes afilados se habían suavizado con años de aislamiento. Su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras, lo llevaba más largo que lo reglamentario. Su barba, corta pero irregular, era menos un estilo que un hábito nacido de la practicidad, y su rostro portaba la serenidad curtida de quien ha sobrevivido demasiados instantes que deberían haber concluido de otra manera. Había sido Navy SEAL en otra época, líder de equipo al que se le confiaban decisiones imposibles, un hombre parco en palabras que exigía precisión, respetado por sus subordinados porque jamás pedía a nadie dar un paso al frente antes de darlo él mismo. Pero una misión singular años atrás, sepultada hoy bajo el silencio clasificado y la culpa personal, se había llevado a 3 hombres cuyos nombres aún podía pronunciar dormido, y cuando la radio enmudeció aquella noche, algo dentro de Tom enmudeció con ella. Ya no hablaba de ese pasado con nadie, pero lo hacía a menudo con Max. Max descansaba junto al hogar, como siempre, un gran pastor alemán cuyo pelaje negro y canela había perdido algo de su brillo con la edad, el hocico ahora tocado por el gris, su cuerpo aún poderoso pero más lento, las articulaciones rígidas por las mañanas, una oreja permanentemente marcada por la metralla ya cicatrizada, y una pálida cicatriz cruzando su flanco como un recordatorio inscrito directamente en la carne. Max tenía 10 años, mucho para un perro de trabajo, y había servido junto a Tom durante la mayor parte de su carrera, adiestrado para detectar explosivos, mantener posición bajo el fuego, obedecer órdenes incluso cuando cada instinto le gritaba lo contrario. Y aunque los días del uniforme quedaban muy atrás para ambos, Max nunca había dejado de observar a Tom del mismo modo en que antes vigilaba callejones y marcos de puertas, con silenciosa vigilancia y lealtad inquebrantable. La cabaña era pequeña pero ordenada, cada cosa colocada con intención. El rifle colgado en la pared, limpiado con regularidad aunque raramente tocado. La mesa despejada cada noche, las botas junto a la puerta alineadas con pulcritud como si la inspección pudiera llegar en cualquier momento, y Tom se desplazaba por el espacio con la misma economía deliberada que empleaba una vez en salas de reuniones y casas de seguridad, hablando poco, sin desperdiciar nada, reservando energía para amenazas que ya no existían. O eso se decía a sí mismo. Algunas mañanas le hablaba a Max en voz alta, no con órdenes, sino en conversaciones tranquilas, contándole sobre el clima, sobre el modo en que el viento sonaba distinto cuando bajaba del norte. Sobre cómo el silencio allí se sentía más pesado que el silencio en ultramar. Y Max escuchaba, moviendo las orejas, golpeando una vez el suelo con la cola, presente de un modo en que ningún ser humano lo había estado para Tom desde el día en que le dio la espalda al mundo al pie de la montaña. Había vecinos en algún lugar más abajo del saliente, una dispersión de pequeñas viviendas separadas entre sí por kilómetros, pero Tom mantenía su distancia, intercambiando breves saludos en el almacén cuando era necesario, evitando preguntas con cortés evasión.
Su reputación como el veterano silencioso bastaba para que la mayoría no insistiera demasiado, y la única persona que alguna vez subía la montaña sin ser invitada era Margaret Hill, una viuda de alrededor de 70 años, que traía pan cuando los caminos se cerraban y hablaba con suavidad como si cada palabra importara. Pero incluso ella sabía que no debía quedarse mucho tiempo. Aquella mañana, Tom había terminado de despejar el porche, la nieve pesada y seca bajo su pala, el aire lo suficientemente cortante como para escocer los pulmones, y Max lo había seguido afuera, lento pero firme, deteniéndose de tanto en tanto para descansar, su aliento formando nubes blancas contra el frío antes de que regresaran al interior y se instalaran junto al fuego, el silencio envolviéndolos como una manta. Tom acababa de servirse una taza de café, el vapor elevándose brevemente antes de disolverse en el aire frío, cuando advirtió el cambio en Max. La cabeza del perro se alzó levemente, su cuerpo se tensó, no con miedo sino con concentración, un cambio tan sutil que nadie sin años de experiencia compartida lo habría notado. Pero Tom sí, porque había visto esa postura en calles desérticas y pasillos estrechos al otro lado del mundo. Momentos antes de que el caos estallara, las orejas de Max se elevaron más, su mirada fija hacia la puerta principal, su pecho expandiéndose al tomar un aliento lento y deliberado, y un sonido grave se formó en su garganta. No exactamente un gruñido, sino más bien una advertencia moldeada por el instinto antes que por la amenaza. Tom dejó la taza sin darse cuenta, su mano ya moviéndose hacia su chaqueta, el pulso estable pero alerta, una claridad familiar apoderándose de él mientras seguía la línea de visión de Max hacia el porche. La nieve caía afuera en espesas y silenciosas cortinas, y por primera vez en años, la montaña no se sentía vacía. El sonido no se anunciaba como peligro sino como ausencia. Una delgada anomalía transportada bajo el peso de la tormenta, y Tom la percibió antes de comprenderla. Del mismo modo en que el cuerpo recuerda una herida antes de que la mente encuentre la cicatriz, porque Max ya se estaba moviendo, despacio al principio, luego con urgencia, levantándose del hogar con una rigidez que hablaba de la edad, pero también de determinación. La cabeza gacha, las orejas erguidas, los ojos fijos en la puerta como si algo al otro lado hubiera pronunciado su nombre en un idioma que solo él todavía comprendía. El viento golpeaba la cabaña con puños sordos, la nieve silbando a lo largo de los troncos, y cuando Max emitió un sonido que no era un ladrido sino un quejido tenso y entrecortado, la mano de Tom se cerró sobre su abrigo sin instrucción alguna, sus músculos alineándose con un propósito que había dormido demasiado tiempo para ser suave. Afuera, el frío golpeó como un aliento contenido finalmente liberado. El porche engullido en blanco, y Max avanzó, colocando su cuerpo de costado para proteger a Tom del viento, como lo había hecho en callejones y escaleras donde los segundos valían más que el coraje, guiándolo por los estrechos escalones hasta el espacio bajo la viga del porche, donde la nieve era más profunda y la oscuridad más cercana. Fue entonces cuando Tom los vio, no de golpe, sino en fragmentos. Un lazo de cuerda rígido por el hielo. Un enredo de pequeñas extremidades cubiertas de blanco. Dos diminutas figuras suspendidas apenas lo suficiente para que sus patas no tocaran el suelo. Su pelaje congelado en aristas cortantes que capturaban la débil luz como cristal. Por un instante, Tom creyó que ya habían partido, y algo en su interior retrocedió con una familiar certeza corrosiva. Pero entonces Max se lanzó hacia adelante y presionó suavemente su hocico contra un pequeño cuerpo, emitiendo un sonido grave y quebrado que contenía más pena de la que un sonido debería albergar, y el cachorro más cercano tembló, un estremecimiento tan leve que podría haberse imaginado si Tom no hubiera sido entrenado para confiar en el movimiento donde nada debería existir. Cayó de rodillas, la nieve mordiéndole a través de los vaqueros, los dedos torpes al principio al encontrarse con la cuerda, los nudos fundidos por el hielo y la intención. Y mientras trabajaba, sintió el eco de otros nudos, otras ataduras, el recuerdo de manos temblando bajo el fuego mientras Max permanecía plantado a su lado, inamovible, absorbiendo el caos para que Tom pudiera concentrarse. La hoja salió limpia. La cuerda cedió con un crujido, y el peso cayó en los brazos de Tom de golpe, más ligero de lo que debería haber sido, aterrador en su ligereza. Los cuerpos de los cachorros rígidos, su respiración ausente o escondida, y Tom los metió dentro de su abrigo sin pensarlo,
apretándolos contra su pecho mientras Max se interponía entre ellos y el viento, los hombros cuadrados, la cola tiesa, la cabeza inclinada hacia la tormenta como si la desafiara a llevarse más. Los llevó adentro con cuidadosa rapidez, las botas resbalando, el aliento ardiendo, y cuando la puerta se cerró, la cabaña pareció inhalar, el fuego crepitando más fuerte como si fuera consciente de la nueva vida acercándose a su calor. Tom depositó a los cachorros sobre una manta doblada junto al hogar y les quitó el hielo con sus manos, frotando firme y constante, contando en voz baja del modo en que antes contaba los pasos entre coberturas, mientras Max giraba una vez alrededor y luego se tendía pegado a los costados de los cachorros, ofreciendo el calor de su cuerpo sin ceremonia, su pecho subiéndose y bajándose con una calma deliberada que estabilizó las temblorosas manos de Tom. Mientras trabajaba, los recuerdos lo atravesaron sin invitación. Destellos de noches en que las orejas de Max se habían erguido exactamente así, medio segundo antes de que un cable oculto capturara la luz, antes de que un marco de puerta ocultara demasiada sombra. Y Tom recordó la sensación de esa confianza, el modo en que había aprendido a interpretar el más mínimo cambio en la postura de Max tan claramente como una orden gritada. Y la comprensión lo golpeó con una fuerza silenciosa. Si Max no hubiera escuchado ese llanto, si Max no hubiera insistido, Tom habría permanecido junto al fuego y dejado pasar la tormenta sin enterarse de nada, y ese pensamiento se instaló pesado y preciso. Alcanzó agua tibia, la probó contra su muñeca, la deslizó suavemente por las bocas de los cachorros, y cuando una pequeña lengua se movió débilmente contra su dedo, Tom contuvo el aliento. Un sonido a medio camino entre el alivio y la incredulidad, y se permitió sentirlo porque no había nadie aquí para atestiguar la grieta en su compostura. El tiempo perdió sus bordes entonces, medido únicamente por el ritmo del fuego y los pequeños cambios que importaban. Un espasmo, un temblor, el retorno del frío al opuesto de la vida, mientras Max permanecía inmóvil como la piedra, los ojos entrecerrados, presente del modo en que solo puede estarlo una criatura que ha sobrevivido gracias a la atención. Afuera la tormenta continuaba indiferente. Pero dentro de la cabaña algo se reorganizó. El silencio, ya no vacío sino poblado de una frágil insistencia, y Tom se encontró hablando en voz alta, no a Dios ni a los fantasmas, sino a Max, agradeciéndole con el lenguaje llano de un soldado que sabe exactamente lo que se debe, prometiendo sin palabras que no fallaría en esta guardia. Para cuando los cuerpos de los cachorros comenzaron a temblar con intensidad, una buena señal aprendida a la fuerza, Max se desplazó lo justo para acunarlos más cerca, su respiración lenta y profunda, transmitiendo calor con la paciencia de un veterano que entiende que sostener la línea a veces significa no hacer nada en absoluto. Tom se recostó sobre sus talones, el agotamiento recorriéndolo en una ola, y por primera vez desde que la puerta se abrió, se permitió notar los detalles que importarían después. El corte industrial de las fibras de la cuerda, el modo en que los nudos habían sido atados con rapidez experta, la ausencia de huellas demasiado cerca de la viga, como si quien lo hubiera hecho hubiera tenido cuidado de no demorarse, y ese conocimiento no encendió rabia tanto como claridad, una alineación firme de hechos que se sentía incómodamente como el comienzo de una misión. Alimentó el fuego y envolvió a los cachorros juntos, escuchando el viento suavizarse y crecer. Y cuando por fin apoyó su mano sobre el cuello de Max, sintiendo la cicatriz familiar bajo su palma, comprendió que lo que le habían arrebatado años atrás no incluía esto, la capacidad de responder, de actuar, de permanecer. Y mientras la noche se profundizaba y la cabaña se asentaba a su alrededor, Max continuó presionado contra los dos pequeños cuerpos, una barrera viva contra el frío, cumpliendo el último deber del capítulo sin fanfarria, tal como siempre lo había hecho. Para cuando lo peor del viento aflojó su presa sobre la cabaña, la noche se había hundido en un frío más quieto, el tipo que persistía en lugar de atacar, y Tom notó el cambio primero en la manera en que el fuego se asentó, sus llamas ya sin crepitar sino respirando, proyectando un resplandor ámbar constante sobre las tablas del suelo, donde tres cuerpos ahora reposaban juntos en una disposición que se sentía a la vez accidental y ancestral. Los cachorros aún eran frágiles, su respiración superficial e irregular, pero respiraban, inconfundiblemente, sus pechos subiendo y bajando con un ritmo obstinado que llevó a Tom a sentarse más cerca de lo que pretendía,
contando cada movimiento como si fuera una promesa que podría romperse si apartaba la vista. Uno era ligeramente más grande, sus patas más anchas incluso bajo el pelaje apelmazado por el hielo, su cabeza levantándose con más determinación que coordinación cada vez que la mano de Tom se acercaba. Y el otro era más pequeño, más liviano, su cuerpo buscando instintivamente el calor antes que el movimiento, acurrucándose más junto al costado de Max, como si ya comprendiera dónde vivía la seguridad. Tom no había planeado nombrarlos tan pronto, pero los nombres llegaron como llegaban ciertas verdades, sin deliberación, moldeados por el instinto antes que por la razón, y se encontró murmurando Buddy al más fuerte mientras se empujaba hacia adelante, y Lily a la más pequeña mientras se acurrucaba más cerca, las palabras posándose sobre ellos como algo ganado. Max no reaccionó a los nombres, pero Tom sintió que la respiración del perro cambiaba, lenta y pareja, una presencia sutilmente ancla que permitió que el temblor de los cachorros se apaciguara, y reconoció la postura de inmediato. La misma que Max había adoptado incontables noches en ultramar, tendido entre Tom y el peligro, conservando energía, vigilando sin espectáculo. En el suave círculo de la luz del hogar, Tom estudió el rostro de Max, el hocico encanecido, los ojos cansados que aún no perdían nada, y lo golpeó la callada dignidad de la vejez que no provenía de haber sobrevivido sino de haber permanecido, de seguir presentándose incluso cuando el trabajo cambiaba de forma. Ajustó la manta alrededor de Buddy y Lily, con cuidado de no perturbar la posición de Max. Y mientras lo hacía, unos golpes sonaron en la puerta. Ligeros pero deliberados. Un sonido tan inusual en la montaña que puso a Tom en pie de inmediato, su cuerpo reaccionando antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarlo. Max levantó la cabeza pero no se incorporó, las orejas hacia adelante, evaluando, y Tom reconoció la ausencia de amenaza en la quietud del perro tan claramente como reconocía su presencia cuando llegaba. Cuando abrió la puerta, el frío se coló silenciosamente, junto con la mujer envuelta en un grueso abrigo de lana del color de la corteza envejecida, su figura pequeña pero sólida, su cabello gris recogido bajo un gorro tejido, su rostro surcado de arrugas que hablaban de inviernos largos y una paciencia aún más larga. Margaret Hill entró con una canasta en el brazo, sus movimientos cuidadosos pero sin apresurarse, sus ojos cálidos y penetrantes, del tipo que poco pasaba por alto y aún menos juzgaba. Y le sonrió a Tom como si verlo fuera la cosa más natural del mundo. Margaret rondaba los 70 años, más baja que Tom en casi una cabeza, su piel pálida y marcada por el viento, sus manos fuertes a pesar de su temblor, una viuda de muchos años cuya voz portaba la calma constante de alguien que había enterrado el duelo y elegido seguir viviendo de todos modos. No hizo preguntas al principio, solo depositó la canasta y dejó que su mirada viajara hacia el hogar, donde se detuvo, se suavizó y se quedó, tomando la imagen de Max flanqueado por dos vidas imposiblemente pequeñas. Por un momento no dijo nada, y luego habló con una voz lo suficientemente baja para respetar el ambiente, diciendo que Dios no había enviado solo dos almas nuevas a la tormenta esta noche, sino también a un maestro para mostrar cómo mantenerlas. Y Tom sintió que las palabras llegaban sin resistencia, sorprendiéndolo con su exactitud. Se encogió de hombros, incómodo, pero Margaret no insistió, arrodillándose en cambio para añadir otro leño al fuego con la soltura de la práctica, su presencia llenando la cabaña no con conversación sino con firmeza. Preguntó sobre la respiración de los cachorros, su calor, si habían tomado algo de agua, preguntas prácticas y precisas, y Tom respondió sin defensividad, reconociendo en su tono la misma competencia que respetaba en el campo, la que provenía de hacer antes que de declarar. Cuando se levantó para marcharse, apoyó brevemente una mano sobre la cabeza de Max, su toque gentil, reverente, y Max lo aceptó sin moverse, los ojos cerrándose por el más breve instante como si reconociera a otro guardián de votos silenciosos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la cabaña regresó a su círculo más íntimo. El fuego, los perros, el lento desvanecimiento del miedo en vigilancia, y Tom volvió a sentarse, el agotamiento alcanzándolo en una ola que se sentía ganada antes que vacía. Observó a Buddy intentar levantar la cabeza de nuevo, solo para ceder cuando Max se desplazó lo justo para sostenerlo, y Lily se apretó más cerca, su aliento calentándose hacia algo más estable. Y en ese simple intercambio, Tom vio el patrón por el que había vivido sin nombrarlo,
el mayor cuidando al joven, el experimentado absorbiendo el peso para que el frágil pudiera crecer. Lo golpeó entonces que Max le había enseñado esto todo el tiempo, no mediante órdenes ni obediencia, sino a través de la presencia, a través de la disciplina de permanecer cerca y en calma cuando el pánico habría sido más fácil. Y Tom comprendió con una claridad que no dolía que salvar no era un acto único, sino una práctica. Una que se aprendía y reaprendía cada vez que importaba. Se recostó contra la silla, dejando que el calor se asentara en sus huesos, y se permitió, por primera vez en años, imaginar un futuro medido no por la distancia de la pérdida, sino por la proximidad a la vida. Mientras Max permanecía firme entre Buddy y Lily, un puente viviente entre lo que había sido y lo que aún podría ser posible, la mañana llegó sin ceremonia, una luz tenue filtrándose por los cristales empañados de escarcha y tendiéndose sobre el suelo de la cabaña como si comprobara si era bienvenida. Y Tom despertó en el sillón junto al hogar con la vigilancia practicada de un hombre que había aprendido a dormir liviano, su primera percepción no del frío sino de la respiración de Max, constante y cercana, y de los alientos más pequeños e irregulares anidados junto a ella. Buddy y Lily dormían enroscados, sus cuerpos ya no rígidos sino suaves con el calor que regresaba, sus patas sacudiéndose de tanto en tanto, como si persiguieran algo gentil en sueños que aún no habían aprendido a temer. Y Tom se permitió observarlos un momento más de lo necesario antes de levantarse. Porque esta vigilancia se sentía como un trabajo de otra clase, el que requería paciencia antes que velocidad. Se abrigó contra el frío y salió al exterior solo al principio, el aire lo suficientemente cortante para morder con limpieza, la tormenta habiendo pasado durante la noche y dejado atrás una blancura silenciosa que hacía que cada sonido se sintiera expuesto. Se detuvo en el porche y miró hacia el espacio bajo la viga donde había cortado la cuerda. Viendo ahora lo que la oscuridad y la urgencia habían ocultado. La nieve allí estaba alterada de un modo que no pertenecía al azar, compactada en lugares donde el peso había sido desplazado deliberadamente, arrastrada y adelgazada en otros donde algo había sido jalado y reposicionado, y Tom se agachó, barriendo la costra superior con su mano enguantada, dejando que la evidencia se revelara a su propio ritmo. La cuerda yacía enrollada cerca donde la había soltado, y a la luz del día su naturaleza era inconfundible, fibra sintética gruesa con un tejido industrial apretado, extremos cortados limpiamente y nudos atados con rapidez y eficiencia, del tipo preferido por personas que valoraban la velocidad y la resistencia sobre la comodidad, y Tom sintió una familiar alineación instalarse en su pecho mientras los detalles comenzaban a ordenarse en significado. Recorrió el área lentamente, los ojos escaneando en busca de patrones antes que de objetos, notando la ausencia de huellas aleatorias cerca de la viga y la presencia de dos impresiones más pesadas más afuera. La huella profunda y uniformemente espaciada, botas diseñadas para cargar peso a lo largo de distancias, no para hacer senderismo, y las marcas de arrastre mostraban intención, un movimiento controlado que había levantado y suspendido antes que dejado caer. Cuando Max se le unió, bajando los escalones con cuidado, la edad evidente en la rigidez de sus caderas, pero no en la claridad de su propósito, Tom no dijo nada, dejando al perro trabajar como siempre lo había hecho, el hocico bajo, el cuerpo inclinado hacia el viento, ignorando a Tom por completo mientras seguía un rastro que no existía para nadie más. Max se detuvo en la cuerda, olfateó una vez, luego se desplazó hacia afuera, girando en círculos, su postura cambiando sutilmente mientras el olor se transformaba, una tensión baja en sus hombros que le dijo a Tom que esto no era viejo, no había sido borrado. Y cuando Max se detuvo y miró atrás, Tom asintió sin pensarlo, el intercambio tan natural como respirar. Trabajaron hacia afuera desde el porche, Tom catalogando impresiones mientras Max leía el suelo, y la conclusión no llegó con dramatismo, solo con certeza, que esto había sido hecho a propósito por alguien que sabía que el clima se aproximaba y lo había usado como cobertura. Alguien que no esperaba que nadie escuchara. De regreso adentro, Tom se limpió las manos y alimentó el fuego mientras Max volvía al hogar y se tendía junto a Buddy y Lily, su presencia un límite silencioso contra la preocupación, y cuando Margaret Hill llegó más tarde esa mañana, los neumáticos de su camioneta crujiendo deliberadamente por el angosto camino, Tom estaba listo para escuchar de un modo en que quizás no lo habría estado antes.
Margaret entró con la confianza cautelosa de alguien acostumbrado a los inviernos de montaña. Su abrigo salpicado de blanco, sus mejillas ruborizadas por el frío, su cabello gris escapándose de los alfileres en suaves mechones que enmarcaban un rostro marcado no por la amargura sino por la resistencia. Depositó su canasta y examinó la habitación con una mirada que se demoró lo justo para notar lo que importaba. Habló de forasteros que había visto en el pueblo durante las semanas anteriores, hombres que no se quedaban mucho tiempo pero hacían preguntas específicas, su interés estrecho y calculado, sobre perros de trabajo, sobre pastores alemanes y malinois, sobre linajes y adiestramiento, y los describió con la precisión de alguien que prestaba atención porque prestar atención una vez la había salvado de una pérdida. Uno era alto y anguloso, dijo, su barba recortada con demasiada precisión para las montañas, sus ojos inquietos, escaneando más que encontrando la mirada, mientras el otro era más fornido, más pesado de hombros, sus movimientos económicos, el tipo de hombre que conservaba energía porque esperaba necesitarla, y ninguno de los dos sonrió cuando ella declinó responder. Mientras hablaba, Max levantó la cabeza y emitió un sonido grave en su garganta, no un gruñido sino una advertencia moldeada por el reconocimiento. Sus orejas inclinadas hacia adelante, su mirada aguda, y Margaret se detuvo, comprendiendo sin necesitar explicación. Sus ojos desplazándose del perro a Tom con una pregunta silenciosa. Tom le contó solo lo necesario, que la cuerda no era de por aquí, que las marcas bajo el porche eran deliberadas, que quien lo había hecho lo había planeado. Y Margaret asintió despacio, absorbiendo el peso de ello sin pestañear, sus manos firmes mientras servía café y habló de precaución antes que de miedo. Mencionó a un muchacho del camino bajo que había visto una camioneta al ralentí cerca del antiguo ramal de carga días antes de la tormenta. Un vehículo blanco sin marcas y con neumáticos demasiado limpios para la temporada. Y aunque ofreció el detalle con ligereza, como si fuera solo un hilo más, Tom lo sintió unirse a los demás con un clic preciso. Cuando ella se fue, prometiendo comunicarse discretamente con el sheriff y mantener los oídos abiertos, Tom regresó al porche con Max, arrodillándose de nuevo para examinar la viga, sus dedos trazando la madera donde la cuerda había mordido, la veta marcada de un modo que no sanaría rápidamente, y sintió el eco de otra viga, otra estructura al otro lado del mundo, donde Max una vez lo había detenido con un tirón de la correa y lo había salvado de una trampa destinada a cualquier halo. Suficientemente descuidado para avanzar. Apoyó su mano sobre la cabeza de Max, el pelaje áspero bajo su palma, la familiar calidez anclándolo, y habló en voz alta sin vergüenza, diciéndole al perro que esto se sentía como los viejos tiempos, no porque hubiera violencia por venir, sino porque había claridad, porque había algo que proteger y una razón para mantenerse presente. Max se apoyó en el toque, los ojos cerrándose brevemente, aceptando el reconocimiento como aceptaba todo lo demás, sin ceremonia. Y Tom comprendió que el propósito que se formaba en su interior no era un regreso a quien había sido, sino un refinamiento, un instinto remodelado por años de pérdida en algo más estable. Adentro, Buddy se removió, y Lily se acercó más al calor, y Tom miró hacia la cabaña, hacia ese pequeño círculo de vida anclado por un fuego y un perro que nunca había dejado de escuchar. Y sintió que el nuevo propósito se asentaba en su lugar, no ruidoso, no grandioso, pero tan sólido como las montañas mismas, y cuando pronunció las palabras de nuevo, más suavemente esta vez, no eran nostalgia sino disposición, el reconocimiento de que algunas habilidades no se oxidaban y algunos vínculos no se desvanecían, solo esperaban ser convocados de nuevo. El rastro no se anunció como un sendero tanto como una perturbación. Una sutil discrepancia en la nieve donde el bosque resistía ser cruzado, y Tom sintió el cambio en su cuerpo antes de elegir conscientemente la dirección, su peso redistribuyéndose, sus pasos acortándose, el antiguo ritmo regresando sin permiso mientras Max avanzaba delante de él con cuidado deliberado. La mañana estaba apagada, las nubes colgando bajas sobre la línea de las cimas Apalaches, el aire quebradizo de frío pero ya no violento. Y esa quietud hacía que cada sonido pesara más. Cada rama quebrada una declaración. Max avanzaba en cortos intervalos, deteniéndose con frecuencia, el hocico bajo, las orejas moviéndose hacia atrás en dirección a Tom, no para recibir instrucciones sino confirmación.
El lenguaje silencioso que una vez habían utilizado para despejar patios y escaleras se aplicaba ahora a la nieve y la maleza, y Tom lo seguía a una distancia que respetaba el espacio de trabajo del perro, su respiración controlada, sus pensamientos reducidos al presente. El rastro olfativo los llevó cuesta abajo, alejándose de la cabaña hacia una hondonada poco profunda, donde los árboles crecían más espesos y la luz se atenuaba temprano, y Tom reconoció la elección de inmediato. El tipo de terreno seleccionado por personas que no querían ser vistas pero necesitaban acceso. Oculto pero práctico. Max se detuvo cerca de un tronco caído y expulsó un corto y agudo aliento por su nariz, una señal que Tom recordaba bien, y cuando Tom se acuclilló junto a él, vio las marcas, nieve comprimida donde vehículos habían girado recientemente, huellas de neumáticos demasiado definidas para la temporada, y el tenue rastro de aceite oscureciendo el blanco como un moretón. Se movieron despacio después de eso, Max conduciéndolos hacia un conjunto de estructuras bajas arrinconadas contra la pendiente, cobertizos construidos de madera irregular y metal corrugado, sus techos lastrados con piedras, el olor a combustible y pelaje húmedo transportándose inconfundiblemente en el aire. Tom se sumergió en la cobertura de un pino y observó, sus ojos ajustándose, catalogando, notando el zumbido del generador bajo una lona. El modo en que la nieve alrededor de los edificios estaba pisoteada en estrechos canales, el movimiento controlado, repetitivo, señal de rutina antes que de casualidad. A través de una puerta entreabierta vislumbró jaulas apiladas demasiado alto, las formas en su interior moviéndose inquietas, y el sonido que le llegó no era ladrido sino el quieto silencio forzado de animales que habían aprendido que el ruido atraía el castigo, y algo frío y exacto se instaló en su pecho. El mismo reconocimiento que había sentido años atrás cuando comprendió que una aldea no era una aldea sino un punto de concentración. Max se tensó, los músculos contrayéndose, la cola baja, las orejas pegadas hacia atrás para reducir el perfil. Y cuando Tom posó dos dedos sobre el hombro del perro, Max se inmovilizó al instante, aceptando la restricción sin cuestionamiento, la disciplina de la confianza intacta a pesar del tiempo y la edad. Tom sacó su teléfono del bolsillo, con movimientos mínimos, y comenzó a grabar, encuadrando los cobertizos, las jaulas, las marcas en las puertas, sus manos firmes incluso mientras la memoria se acercaba, recordándole que la documentación había sido una vez la diferencia entre la justicia y la negación. Dos hombres emergieron brevemente de una de las estructuras, sus figuras a medias ocultas por la sombra, uno alto y delgado con un rostro angosto y una barba recortada al ras de la piel, su postura inquieta, escaneando la línea de los árboles como si esperara problemas, el otro más fornido y pesado, los hombros redondeados por la fuerza antes que por la encorvación, sus movimientos eficientes y sin prisa, el tipo de hombre que conservaba energía porque confiaba en que su entorno haría la intimidación por él. Hablaron brevemente, voces bajas, y uno pateó una caja al pasar, no con ira sino con impaciencia, y el sonido de adentro se cortó abruptamente, y Tom sintió que la claridad se agudizaba en resolución. Se desplazó para capturar más detalle, el generador, la matrícula parcialmente obscurecida por el barro, el cercado improvisado, y por un momento el mundo se redujo al rectángulo de su pantalla, el trabajo preciso y contenido hasta que la cabeza de Max se elevó bruscamente y su cuerpo se tensó, una advertencia que llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias. Una rama crujió bajo la bota de Tom cuando ajustó su posición. El sonido, pequeño pero definitivo en el silencio, y el hombre delgado se paralizó, su cabeza girando hacia los árboles, los ojos entrecerrados mientras levantaba una linterna y la pasaba por la nieve. Tom se retiró lentamente, indicando a Max con un gesto sutil aprendido bajo presión, y retrocedieron en pasos controlados, manteniéndose agachados, pero el haz capturó la huella de la bota de Tom y se detuvo allí. La voz del hombre agudizándose mientras llamaba a su compañero. No había pánico entonces, solo cálculo, y Tom eligió la retirada sin dudarlo, porque esta no era una pelea que ganar aquí, no todavía, y Max se movió con él, igualando el ritmo a pesar del esfuerzo en sus articulaciones, el bosque abriéndose y cerrándose a su alrededor mientras se orientaban hacia el arroyo congelado que rompería su rastro. Un grito siguió, luego otro. Botas crujiendo más cerca.
Un disparo quebrando la quietud y astillando la corteza donde Tom había estado segundos antes, y la adrenalina surgió, familiar y contenida, agudizando antes que abrumando. Mientras bajaban por la orilla y seguían el borde del hielo, el sonido de la persecución se amortiguó por la distancia y el terreno. Cuando finalmente aminoraron el paso, refugiándose bajo un afloramiento rocoso donde el viento borraba las huellas, Tom hizo un balance rápido, respiración controlada, extremidades intactas, teléfono seguro. Max de pie cerca, los ojos alertas, sin heridas, y el alivio pasó entre ellos sin palabras. La retirada fue larga y cuidadosa, describiendo un amplio arco para evitar ser seguidos. Y para cuando la cabaña volvió a aparecer ante su vista, el crepúsculo había comenzado a instalarse. El cielo de un morado y gris amoratados, el humo rizándose delgado desde la chimenea como una señal para quien supiera leerla. Adentro, el calor los envolvió. Buddy y Lily moviéndose al escucharlos, sus pequeños cuerpos más fuertes ahora, sus voces suaves pero presentes, y Tom se arrodilló junto a ellos brevemente antes de volverse hacia Max, apoyando su frente contra la del perro, la gratitud y la gravedad mezclándose en algo estable. Comprendió entonces, con una calma incómoda, que esto no era la guerra. No habría órdenes, ni extracción, ni debriefing que borrara la pizarra, pero la estructura que subyacía a la crueldad que había visto era la misma de siempre. La explotación oculta tras la logística, el beneficio aislado por la distancia, y esa comprensión no lo enfureció tanto como lo enfocó. Limpió sus botas, alimentó el fuego, revisó los cerrojos, y luego se sentó en el suelo junto a Max, hablándole en voz baja, diciéndole que esta vez el perímetro era más pequeño, el objetivo más claro, lo que estaba en juego más cercano a casa. Y cuando pronunció las palabras en voz alta, se sintieron menos como un voto que como una afirmación de hecho, moldeadas por la presencia de dos frágiles vidas durmiendo a salvo cerca, y un perro que nunca había fallado en comprender que necesitaba protección. Max se apoyó en él, aceptando la misión sin órdenes, y cuando la noche se asentó plenamente sobre la montaña, Tom sintió que la línea entre el pasado y el presente se estrechaba, no hacia la violencia sino hacia el propósito. El tipo que no pedía permiso y no se marchaba cuando el uniforme quedaba guardado, y cuando susurró que esta vez protegerían el hogar, la palabra llevaba suficiente peso para hacerlo verdad. La tormenta regresó del modo en que lo hacen las cosas inacabadas, sin advertencia y sin disculpa, descendiendo desde las cumbres más altas en oleadas espesas de nieve que devoraron el camino angosto y presionaron contra la cabaña como si pusieran a prueba su determinación. Y Tom sintió el cambio horas antes del anochecer. No a través de la vista, sino por el apretón en su pecho, el sutil cambio en la postura de Max, el modo en que el bosque parecía contraerse como si contuviera la respiración. Se desplazó por la cabaña con calma deliberada, asegurando las contraventanas, alimentando el fuego, revisando el rifle, no con intención de usarlo sino con el reflejo de la preparación, mientras Max paseaba una, dos veces, y luego se instalaba junto a Buddy y Lily, posicionando su envejecido cuerpo directamente entre ellos y la puerta, la cabeza baja, los ojos afilados, un rumor sordo reposando en su pecho como una promesa que estaba preparado a cumplir. Afuera, la nieve se espesó hasta convertirse en una cortina blanca, la visibilidad colapsando hasta que el mundo más allá del porche dejó de existir. Y fue en ese silencio que se estrechaba cuando llegó el primer sonido. No el viento ni el crujido de los árboles, sino el inconfundible crunido de botas donde nadie debería estar caminando, deliberado y cadencioso, demasiado pesado para ser accidental, demasiado cercano para ser coincidencia. Tom apagó el farol junto a la ventana y se agachó, escuchando. Su respiración lenta, su mente clara de un modo en que no lo había estado desde la noche en que había sacado 3 nombres de un valle desértico y decidido que el silencio era más seguro que la memoria. Las figuras emergieron gradualmente, primero sombras, luego formas. 2 hombres moviéndose con cautela a través de la nieve, los rostros oscurecidos por bufandas y capuchas, sus hombros encogidos no contra el frío sino contra la expectativa, y Tom reconoció su manera de acercarse, flanqueando antes que avanzando, sondeando el perímetro como si la cabaña fuera una estructura a despejar antes que un hogar al que entrar. El gruñido de Max se profundizó, vibrando a través del suelo, y Tom puso una mano sobre el cuello del perro.
Sintiendo la tensión enrollada bajo el pelaje que adelgazaba, sabiendo sin palabras que Max no retrocedería, que si la puerta cedía, el perro mantendría la línea el tiempo suficiente para que algo más ocurriera, lo que fuera que ese algo pudiera ser. Los golpes llegaron entonces con fuerza, no corteses, no inseguros. 3 golpes secos que sacudieron la madera y enviaron a Buddy acercándose más a Lily, sus pequeños cuerpos presionándose juntos como el instinto exigía, y una voz siguió, amortiguada por el viento pero teñida de impaciencia, llamando no por el nombre de Tom sino por su identidad, soldado, como si la palabra misma fuera un desafío destinado a hacerlo salir. Tom no respondió. Redistribuyó su peso, manteniéndose entre la puerta y el hogar, su mente rastreando ángulos y tiempos, conociendo las limitaciones de la cabaña y los hombres de afuera, comprendiendo que la supervivencia aquí no vendría de la fuerza sino de la contención, de ganar tiempo en una tormenta que ya estaba haciendo la mitad del trabajo por él. Afuera en la montaña, muy por debajo del saliente, Margaret Hill sintió la tormenta golpear el pueblo con una violencia que sacudió sus ventanas y cortó la electricidad a lo largo de la calle principal. Y no vaciló cuando se fueron las luces, poniéndose su abrigo, sus movimientos ágiles a pesar de los años, su cabello gris recogido con el mismo cuidado que una vez usó para preparar sermones con su difunto esposo. Se dirigió a la iglesia a través de la nieve que se acumulaba, sus botas firmes, el aliento visible. Y cuando empujó las pesadas puertas de madera, el calor y la luz de las velas la saludaron como un aliento retenido finalmente liberado. El reverendo Paul Turner estaba junto al altar. Un hombre corpulento de 50 años con hombros anchos suavizados por la edad, su cabello oscuro veteado de plata, sus manos ásperas de trabajo antes que de ritual, un antiguo carpintero cuya fe había sido moldeada menos por las escrituras que por reconstruir tras inundaciones e incendios. Y cuando Margaret le dijo que la tormenta había alcanzado la montaña y que Tom Walker estaba solo allí arriba con su viejo K9, su expresión se tensó sin sorpresa. Las noticias circulaban rápido en un pueblo pequeño donde la gente sabía quién aún vivía en los márgenes. Y pronto llegaron otros, granjeros y tenderos, entre ellos una joven llamada Sarah Bennett, alta y esbelta con el cabello castaño rojizo recogido en una trenza práctica, su piel pecosa pálida de preocupación, una viuda cuyo esposo había fallecido 2 inviernos antes en un accidente maderero y cuya amabilidad se había agudizado antes que embotado desde entonces. Y encendieron velas juntos, no ruidosamente, no dramáticamente, sino con una resolución tranquila que llenó el espacio entre los alientos. De vuelta en la cabaña, la tormenta aulló más fuerte, la nieve golpeando las paredes como grava lanzada, y los hombres de afuera probaron el pomo y luego la ventana, la frustración filtrándose en sus movimientos mientras el frío comenzaba a trabajar en su contra. Max se desplazó hacia adelante, colocándose completamente frente a Buddy y Lily. Sus dientes al descubierto ahora, no en amenaza sino en disposición, y Tom sintió un arranque de algo cercano al dolor ante esa imagen, sabiendo el precio que tal disposición había llevado una vez, sabiendo también que Max lo pagaría sin dudarlo si se lo pedían. Un estallido resonó cuando algo golpeó el barandal del porche, seguido de una maldición, y Tom alzó la voz, calma y controlada, diciéndoles que se marcharan, diciéndoles que la tormenta terminaría lo que ellos habían comenzado si permanecían allí. Y por un momento solo hubo viento en respuesta. Luego, tenue pero inconfundible bajo el rugido, un sonido se elevó desde el valle de abajo, delgado al principio, luego más claro, el lejano repique de las campanas de la iglesia transportado hacia arriba por la propia tormenta, un sonido imposible hecho real por el aire frío y la oración. Y Tom sintió que su garganta se apretaba mientras el sonido se abría paso a través del caos, alcanzando la cabaña como un recordatorio de que el aislamiento no significaba abandono. Los hombres de afuera vacilaron. Sus linternas oscilando. Y cuando las primeras luces rojas y azules irrumpieron entre los árboles momentos después, refractadas locamente por la nieve que caía, el alivio no llegó como triunfo sino como liberación, el tipo que dejaba los miembros débiles y el aliento irregular. Max se apretó más contra la pierna de Tom, su cuerpo inclinándose hacia el contacto, ya no guardando sino anclando. Y Tom apoyó su mano sobre la cabeza del perro, los dedos hundiéndose en el pelaje familiar mientras el sonido de los motores y los comandos gritados reemplazaba el viento.
La autoridad llegando no como rescate sino como confirmación de que aguantar había sido suficiente. Dentro de la cabaña, Buddy y Lily se acurrucaban junto al fuego, vivos y calientes, el peligro retrocediendo sin haber cruzado nunca el umbral. Y Tom permaneció escuchando las campanas desvanecerse de regreso al silencio, comprendiendo que él y Max no habían enfrentado la tormenta solos. No esta vez. Y cuando susurró el nombre del perro, la gratitud moldeó el sonido más que el miedo. La montaña afuera todavía salvaje, pero ya no indiferente. La mañana después de la tormenta llegó despacio, la luz pálida y tentativa como si no estuviera segura de tener permiso para regresar, y Tom estaba en el porche, observando la nieve vaporizarse levemente donde había comenzado a ablandarse, la montaña más tranquila ahora, vaciada de amenaza pero no de consecuencia, mientras Max reposaba justo dentro del umbral, la cabeza sobre las patas, los ojos rastreando cada movimiento con la misma atención firme que había dado a campos de batalla. Callejones oscuros esos años atrás. El sonido de motores ascendiendo el saliente rompió la quietud, no apresurado, no agresivo, sino con propósito. Y cuando la camioneta del sheriff apareció entre los árboles que se aclaraban, seguida de otro vehículo identificado, Tom sintió un apretón familiar aflojarse en su pecho. No exactamente alivio, sino cierre, el que llegaba al ver un final presentarse en lugar de imaginarlo. El sheriff Daniel Cole salió primero. Un hombre de casi 60 años con mandíbula cuadrada y un rostro curtido que hablaba de inviernos largos y una paciencia aún más larga. Su barba gris recortada corta, su postura relajada pero con autoridad. Un exmarine cuyo sentido del deber había sido templado por años de conocer a cada familia del condado por nombre e historia. Se acercó con cuidado a Tom, las botas crujiendo, los ojos tomando la cabaña, el porche, las huellas ya medio borradas por la nieve fresca. Y cuando habló, su voz fue baja y respetuosa, no interrogativa, como si ya comprendiera suficiente para comenzar con confianza. Tom entregó su teléfono sin ceremonia, la evidencia grabada ya lista, y mientras Cole la observaba, su expresión se endureció paulatinamente, las arrugas profundizándose en las comisuras de sus ojos. La ira silenciosa de un hombre que no toleraba la crueldad, especialmente no la que se ocultaba detrás del beneficio y la distancia. Las detenciones siguieron con rapidez después de eso. Las noticias circulando velozmente una vez que el camino quedó despejado, y para el mediodía los hombres que Tom había visto en los cobertizos estaban bajo custodia, sus rostros expuestos ahora, los ojos inquietos del delgado moviéndose inútilmente, la confianza del fornido desvanecida y reemplazada por la expresión hosca de quien ha sido visto y nombrado. Y Tom los observó desde la distancia mientras eran conducidos, sin sentir satisfacción, solo la sensación firme de que el peso había ido a parar donde le correspondía. Dentro de la cabaña, Buddy y Lily exploraban su pequeño mundo con creciente confianza, las patas resbalando en las tablas del suelo, los hocicos levantados hacia cada nuevo aroma, y Max los seguía con los ojos antes que con el cuerpo, conforme con supervisar antes que intervenir, su edad concediéndole una paciencia que no necesitaba instrucción. Cuando el sheriff Cole se arrodilló para mirar a los cachorros, sus manos ásperas cuidadosas, su voz suavizándose a pesar de sí mismo, Tom se mantuvo al margen, incómodo con la atención. Y cuando el sheriff se volvió hacia él y lo llamó héroe, Tom sacudió la cabeza una vez con firmeza y señaló hacia Max, diciéndole claramente que fue el perro quien escuchó el llanto, el perro quien mantuvo la línea, el perro que nunca dio un paso atrás. Cole miró a Max, luego lo miró de verdad, y asintió despacio, comprendiendo algo tácito, del modo en que un veterano reconoce a otro, incluso a través de las especies. En el pueblo, la vida retomó sus pequeños ritmos. Pero la historia no permaneció contenida, porque historias como esta nunca lo hacían, y para el final de la semana los niños habían comenzado a dibujar lo que no podían articular. Dibujos pegados en el tablón de anuncios de la iglesia y la ventana de la panadería, cabañas de crayón bajo una nieve intensa, un hombre alto de hombros cuadrados, un perro grande coloreado cuidadosamente en negro y canela, y dos figuras más pequeñas anidadas entre ellos, siempre bajo el mismo techo. Sarah Bennett llevó uno de los dibujos montaña arriba ella misma, sus pasos seguros a pesar del camino irregular, su trenza castaño rojiza salpicada de escarcha,
su cara pecosa abierta y sincera de un modo que sugería que había aprendido el duelo temprano y había elegido no dejar que la cerrara. Le contó a Tom que los niños habían discutido sobre los detalles, sobre si el hombre debería estar sonriendo o serio, si el perro debería parecer feroz o amable, y Tom se encontró sonriendo levemente ante ese pensamiento, porque la verdad, comprendió, estaba en algún punto entre ambas opciones. Margaret Hill llegó más tarde esa tarde, su presencia tan firme como siempre, su abrigo de lana remendado en los codos, sus ojos brillantes con algo cercano al orgullo, y permaneció de pie por un largo momento, observando a Max moviéndose rígidamente para seguir a Buddy y Lily mientras se revolvían junto al hogar, sus labios apretándose, como si contuviera palabras que no necesitaba decir en voz alta. Cuando finalmente habló, no fue sobre el coraje ni el sacrificio, sino sobre el servicio. Sobre cómo algunas personas nunca dejan de servir incluso después de que el uniforme queda doblado. Sobre cómo el cuidado, cuando se elige libremente, contaba tanto como el deber impuesto. Tom escuchó, incómodo pero atento. Y cuando ella le dijo que todavía estaba sirviendo, solo de manera diferente ahora, no discutió, porque algo en su interior reconoció la verdad en ello, la manera en que sus días habían comenzado a orientarse alrededor del calor y la protección, antes que de la retirada y el silencio. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba detrás del saliente y la cabaña se llenaba con los sonidos tranquilos de seres vivos asentándose, Tom se sentó en el suelo con Max, frotando la cicatriz familiar a lo largo del flanco del perro, pensando en todos los años en que había definido el honor por rango y órdenes y resultados medidos en territorio ganado o perdido. Y qué extraño se sentía darse cuenta de que la medida más verdadera podría ser esto en cambio, un suelo seguro, un fuego cálido, dos pequeñas vidas extendiéndose hacia la posibilidad. Afuera la montaña guardaba su paz, y dentro los dibujos se apoyaban contra la pared, simples y sinceros, un soldado sin uniforme, un perro sin correa. Y Tom comprendió que la historia que ahora se contaba ya no era una de retirada, sino de presencia, de quedarse cuando irse habría sido más fácil. Y cuando las palabras de Margaret le resonaron en la quietud, no sonaron como alabanza sino como reconocimiento, el tipo que permitía a un hombre mantenerse donde estaba sin disculparse. La primavera no llegó de golpe a las montañas Apalaches, sino en pequeños permisos otorgados por la tierra, la nieve retrocediendo primero de las hondonadas sombreadas, el aire perdiendo su filo agudo, y el saliente sobre la cabaña de Tom cambiando su postura de algo que soportaba a algo que daba la bienvenida, y Tom notó el cambio por las mañanas, cuando la luz se prolongaba más en las ventanas y el silencio ya no se sentía pesado sino expectante. La cabaña misma comenzó a transformarse también, no mediante una gran renovación sino a través del uso. El porche barrido a diario, el viejo cobertizo reparado y ampliado, el interior calentado por algo más que el fuego, porque Buddy y Lily crecieron rápidamente, sus cuerpos fortaleciéndose con músculo y confianza. Sus pelajes lustrosos y espesos, sus patas ya no vacilantes mientras corrían por el claro con la alegría impetuosa de criaturas que habían aprendido temprano que la supervivencia podía dar paso al juego. Eran aún jóvenes pastores alemanes, pero ya distintos entre sí. Buddy más alto y más fornido, sus movimientos protectores incluso en los juegos. Lily más ágil, alerta y curiosa, sus ojos siempre rastreando el movimiento más allá de lo obvio. Y Tom los entrenó con gentileza, no con la rígida disciplina de su pasado, sino con la paciencia moldeada por la experiencia, enseñándoles límites y confianza, llamada y calma, dejando a Max supervisar desde la sombra. Max había aminorado con la temporada, sus pasos más cortos, su descanso más prolongado, el gris a lo largo de su hocico profundizándose hasta parecer que trazaba los años que habían compartido, y Tom se ajustó instintivamente, acortando los paseos, llevando agua, extendiendo mantas al sol donde Max podía descansar y aún observar el mundo. Sus ojos nunca apagados, su atención todavía anclada en la cabaña y los perros que ahora la llenaban de vida. La gente comenzó a subir la montaña de nuevo, con cautela al principio, luego con propósito. La voz corriéndose de que la cabaña ya no era un lugar de retirada sino de refugio. Y Tom se encontró diciendo que sí más a menudo que no. Si a acoger a un galgo delgado atado a un poste de cerca. Si a albergar a un pastor mestizo nervioso abandonado cerca del camino del condado.
Si a niños que querían ayudar a limpiar los establos y cargar los cuencos, cuyas risas resonaban de manera extraña pero agradable entre los árboles. Sarah Bennett venía con frecuencia, su cabello castaño rojizo captando el sol mientras trabajaba, su figura alta y esbelta moviéndose con callada competencia, su piel pecosa curtida pero cálida, y aunque hablaba poco de su propia pérdida, el modo en que se arrodillaba para calmar a los animales asustados revelaba una ternura agudizada por el duelo antes que embotada por él. Margaret Hill observaba todo esto desde su porche al pie del saliente cuando podía, y cuando no podía, escribía notas con su cuidadosa caligrafía, dejando canastas en la puerta, versículos de las escrituras doblados entre panés, su presencia constante incluso mientras su cuerpo se cansaba más, sus pasos más lentos, su voz más suave, pero nunca insegura. El refugio no recibió un nombre al principio, pero se convirtió en uno de todos modos, un lugar donde los perros heridos y las personas prevenidas encontraban algo estable en que apoyarse, y Tom estaba en su centro, no como un líder emitiendo órdenes, sino como guardián del ritmo, estableciendo rutinas, construyendo cercas, reparando techos, escuchando más que hablando, aprendiendo que el hogar no era algo que se defendía una vez, sino que se mantenía diariamente. Max permaneció como la autoridad silenciosa en todo ello, corrigiendo a Buddy y Lily con una mirada antes que con un gruñido, posicionándose cerca de los recién llegados hasta que se asentaban, su presencia una garantía viviente de que el caos no reinaba allí. Y Tom comenzó a comprender que Max no solo le había enseñado cómo sobrevivir, sino cómo permanecer. Fue en una tarde cálida, espesa de canto de pájaros, cuando Tom encontró a Max descansando bajo el viejo roble junto a la cabaña, su respiración superficial pero serena, su cuerpo orientado para poder ver el porche y el patio a la vez, Buddy y Lily tendidos cerca, percibiendo algo que aún no comprendían, y Tom se sentó junto a él sin urgencia, su mano encontrando el lugar familiar detrás de la oreja de Max, sintiendo el ascenso y caída enlentecerse, luego enlentecerse de nuevo. Max no luchó, no gimió, no apartó la mirada. Simplemente apoyó su cabeza contra la pierna de Tom, su peso a la vez liviano e infinito. Y mientras el sol se filtraba entre las hojas nuevas y calentaba su piel, Max exhaló una vez más y luego descansó completamente, su guardia terminando no en violencia ni alarma, sino en confianza. Tom permaneció donde estaba por un largo tiempo, el mundo estrechándose en aliento e inmovilidad, hasta que Buddy le tocó la mano con el hocico, y Lily se apretó más cerca, y solo entonces aceptó que algunas misiones terminaban exactamente como debían. Margaret partió poco después, su cuerpo cediendo tranquilamente una noche durante su sueño, y Tom encontró la Biblia que ella le había prometido esperando sobre su mesa, el cuero suavizado al tacto, una nota doblada adentro en su cuidadosa escritura que leía simplemente, «Nadie lucha solo». Y Tom la sostuvo por un largo momento, sintiendo la verdad de ello instalarse donde una vez vivió la culpa. Las estaciones giraron completamente entonces. El refugio permaneciendo sólido bajo ramas verdes y cielo abierto, niños corriendo por la hierba, perros durmiendo a la sombra. Y Tom estaba en el porche una tarde mientras el sol se hundía bajo el saliente, Buddy y Lily a sus lados, sus cuerpos fuertes y seguros, las montañas extendiéndose amplias ante ellos. Apoyó su mano sobre cada perro en turno y habló suavemente en la quietud, diciéndole a su viejo compañero que la guardia estaba completa, que la línea se sostenía, y que el resto era suyo para llevarlo ahora. No solo, nunca más solo, sino con la compañía firme de quienes permanecían. Y mientras la luz se desvanecía y la cabaña brillaba cálida a sus espaldas, las palabras se sentían menos como una despedida y más como una continuación. Una promesa cumplida de la manera más simple posible, quedándose. A veces Dios no llega con truenos ni visiones, sino con un pequeño llanto en la tormenta. Una puerta que se abre cuando sería más fácil permanecer cerrada y el coraje de montar guardia una noche más. Y esta historia nos recuerda que los milagros a menudo parecen elecciones ordinarias tomadas con amor, la decisión de escuchar, de proteger, de mantenerse presente en un mundo que puede sentirse frío e indiferente. Y quizás hoy Dios te está susurrando de la misma manera silenciosa, a través de alguien que necesita amabilidad, a través de un momento que pide paciencia, a través de un corazón que aún no se ha rendido. Así que si esta historia te tocó,
Compártela con alguien que pueda necesitar esperanza. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo. Suscríbete al canal para que estas historias puedan continuar llegando a quienes se sienten solos. Y que Dios te bendiga, te mantenga seguro, y te recuerde que nunca estás invisible, nunca olvidado y nunca luchando solo.